Entonces, muchas veces. Listo, les estoy compartiendo el pedacito, no he dicho la apunte del día de hoy. Pueden encontrar ahí en el aula, fecha del 27. Espero que eso sí lo podamos y ya. Ok. Del tema que nosotros íbamos a seguir, teníamos de transformaciones de velocidad. ¿Alguien me puede decir por qué diferentes observadores miden distintas velocidades para una misma partícula? La C. ¿Qué es el estado de movimiento? Velocidad. Más adelante vamos a ver que el estado de movimiento se puede generalizar un poco. Es decir, nosotros sí hablamos de estado de movimiento por ahora, simplemente como la velocidad que tenga un cuerpo. ¿Sí? Cuando hablamos de estado de movimiento, sin embargo, se puede hablar también de la masa del cuerpo. Es decir, el estado de movimiento del cuerpo puede llegar a cambiar de la masa por la velocidad. Estado de movimiento es otra forma diferente de llamar el momento. El estado de movimiento es el mismo momento. Entonces, sí, ¿se escogen lugares diferentes? No. ¿Se escogen diferentes sistemas de coordenadas? No, porque los dos sistemas de coordenadas podrían estar estáticos y coincidir entonces en que los dos tienen la misma velocidad. Pero si escogemos un estado de movimiento diferente para un observador, no sería lo mismo. Un ejemplo sencillo. Si yo estoy aquí, quieto observando el movimiento de un ave, pero el ave que está al lado le va a parecer que el que tiene al lado se está moviendo al unísono, va a la misma velocidad. ¿Y qué pasa conmigo? Que yo soy el que me estoy moviendo, no ellos. ¿Listo? Bien, segunda. ¿Qué se necesita para calcular la transformación galileana para la velocidad? ¿Determinar la posición de la partícula en todos los observadores? ¿Qué opinan? Creo que sí. Vamos a ver. Listo. Bien, ¿están viendo bien el tablero? ¿Se ven todos los detalles? ¿Sí? Sí. Listo. Vamos a hacer un pequeño recorderis de las transformaciones galileanas, más que todo de las transformaciones generales, y después llegamos a la galileana. Bien, necesito colocar un sistema de referencia. ¿Listo? Y quiero colocar dos partículas. La partícula A y la partícula B. De manera que, si yo conozco las posiciones de cada una de esas partículas, pues voy a hacer los vectores posición de A y posición de B. ¿Listo? Mira algo interesante. Si yo quiero describir la posición de B desde A o la posición de A desde B, lo único que tendrá que hacer es un vector entre las dos. ¿Por qué? Porque conozco la posición de las dos desde este punto, desde el sistema de referencia. ¿Cuál es el problema de conocer el sistema de referencia del punto? Que ese sistema de referencia podría desaparecer o podría irse. Una vez les dije, hace rato, una vez hay dos partículas en el universo, comienza la cinemática y comienza la física. Aquí tengo casi que tres. Tengo mi sistema de observación y mis dos partículas. Esto casi que sobra. Podría llegar a quitarlo. Voy a colocar el vector como a mí se me pegue la gana y podría llegar a ser este. Lo voy a llamar R, no lo voy a colocar nombre. ¿Recuerdan la suma de vectores?
cola con cabeza más cola con cabeza, es decir, este vector R sub A más R debería ser RB, ¿cierto? Donde termina la suma de los dos vectores, o 3 o 4 o 5, desde la cola del primero hasta la cabeza del último acaba la operación. Es decir, puedo llegar a escribir que la posición de A más R, que todavía no lo he nombrado, que voy a colocar ahí, va a ser igual a la posición de B. ¿Listo? Todo está correcto. Piensen en algo. Puedo llegar a aplicar un poquito de álgebra y despejar. R de posición me quedaría igual como la posición de B menos la posición de A. Es decir, puedo expresar una suma siempre como la resta de vectores. Nada extraño. Estos índices me sirven a mí para expresar cómo es el orden de la resta. Podría llegar a respetarlos. Primero está el índice B y luego el índice A. Puedo llegar a nombrarlo de esta manera y luego ponerle un sentido. Y decir lo siguiente. Y tiene mucho sentido. ¿Qué es este vector entonces? R sub B A, el vector de posición de B visto desde A. ¿Qué quiere decir? Que en el primer índice que yo voy a colocar está el objetivo y después el... Qué ruido, hermano. Bueno, primero está el objetivo, es decir, el objeto observado, y después el origen de observación. ¿De acuerdo? ¿Quién lo observa? ¿Está claro? Esto me va a servir muchísimo para poder llegar y establecer mucho más vectores. Por ejemplo, llegando al caso de la velocidad, ¿qué sería entonces el cambio de la posición del objeto B observado desde A con respecto al tiempo? Pues va a ser la derivada de la suma. Al fin y al cabo, la derivada yo la puedo distribuir como quieras. O de la resta, en este caso. Ahí va. ¿Listo? ¿Qué me queda de acá? Cambio de la posición de B observado desde A con respecto al tiempo, y la posición de B con respecto al tiempo, y la posición de A con respecto al tiempo, y pues las velocidades. Me va a quedar aquí la velocidad de B visto desde A es igual a la velocidad de B menos la velocidad de A. Miren lo chévere de esta notación. Supongamos que aquí yo tengo esto y quiero ponerlo, oiga, es un observador, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Simplemente el observador, por eso le coloca. Si yo quiero llegar y decir, es que está la posición de A. Sí, es cierto, pero ¿vista desde quién? Desde O. Entonces yo puedo llegar a arreglar todos mis vectores para que tengan un poco más de sentido, que empiecen desde un sitio, o los puedo dejar así, como yo quiera. En esencia, puedo llegar a observar que lo que estoy eliminando, teniendo la posición de B desde A o la velocidad, es eliminando la necesidad del observador O. ¿Listo? El observador. Ok. Quiero dibujar ese vector, los vectores de velocidad. Va a decir que B va hacia allá y que A va hacia allá. ¿Listo? Recuerden una operación de los vectores. ¿Qué pasa cuando un vector se lo traslada? ¿Qué cambia en el vector? La dirección. No. Puedo coger este vector aquí y trasladarlo a cualquier parte del tablero. ¿Cambia la dirección del vector? No. ¿Tiene un ángulo con respecto a la horizontal o a la vertical? ¿Cambia la magnitud? No.
Una de las propiedades que nosotros vimos hace rato es que los vectores son invariantes a esa clase de operaciones, operaciones de traslación. Lo puedo pasar por todo el tablero y va a seguir siendo el mismo vector de velocidad. Nada me impide, ojo, nada me impide llegar a hacer lo siguiente. Voy a dibujar los dos vectores saliendo desde el mismo punto. Vale, estaba como para abajo un poquito. Este es el vector de velocidad de B. Este es el vector de velocidad de A. Bueno, esto es del observador. ¿Listo? Y si yo realizo la resta de los dos vectores, obtengo la velocidad relativa. Es decir, esta. ¿Desde dónde tendrá que salir la velocidad? Según esta notación. Desde A a apuntar a B. Es decir, casi que yo completo el triangulito de esta forma. ¿Listo? ¿Tiene sentido hablar de que la velocidad vista desde tengo que moverlo? No, pero este triángulo no deja de ser falso. Por lo tanto, tiene mucho sentido hacerlo y escribirlo de esta manera. ¿Ok? ¿Y la aceleración? Lo mismo. ¿Ok? ¿Puedo dibujar de allá encima los vectores de aceleración? Sí, donde yo quiera. Creo que me queda solamente libre el color rojo. Y me queda por aquí espacio. Aceleración de A. Y aceleración de B. ¿Ok? ¿Puedo llegar a hacer la resta de los dos vectores? Sí, no hay ningún problema. Solo intercambiando el orden de estas restas, puedo llegar a intercambiarlo todo. Puedo llegar a saber la velocidad de A vista desde B. ¿Cómo? Pues cambio el orden de la resta. Me queda aquí los subíndices versus. ¿Listo? Bien, eso es lo básico. Es decir, puedes escribir la posición como dos vectores del origen, la velocidad como dos velocidades medias del origen y la aceleración como dos aceleraciones medias del origen. Hay algo que me describe a mí que es un sistema inercial, que tengo que ponerle límite a esto. No lo puedo llegar a detener así de loco. ¿Cómo es el sistema inercial? ¿Alguno sabe? ¿Idea? ¿Idea? ¿Cómo que no? Ok, los pongo así. Supongamos que yo voy en un avión, ¿sí? Una velocidad constante. Yo describiría lo siguiente. Si yo lanzo una pelotica hacia adelante, la pelotica se mueve a velocidad constante, la que yo le pongo. Una persona que está desde la Tierra va a decir, ¿cuál es la velocidad de esa pelota? Pues la velocidad del avión más la velocidad que tenga la pelota con respecto al avión. Es decir, él iría por este camino. Él es la persona en tierra que describa el avión y el avión, lo que yo le diga que tiene la pelotica, pues es básicamente sumar dos vectores. Se acabó. ¿Sí? Analizamos la segunda ley de Newton, si quieren. Listo, entonces él llega y coge la pelotica y la acelera. A mí
me va a dar que la sumatoria de fuerzas que él le hizo es igual a la masa por la aceleración que le impuso a la pelota. Y él va a concluir lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuánto es la aceleración entre los dos? Entre el avión y el observador. Cero. El avión se mueve a velocidad constante con respecto al observador. De pronto eso no es tan grave como el ejemplo contrario. El avión acelera, es decir, está subiendo su velocidad. ¿Qué va a pasar con la pelotica que está en el suelo? No, señor. La pelotica está quieta en el piso. ¿Qué va a pasar cuando el avión se acelera? Hay una ley muy fundamental en la dinámica. La primera ley de Newton. La primera ley de Newton me dice, un cuerpo en ausencia de fuerzas deberá seguir en su mismo estado de movimiento, es decir, si tiene una velocidad constante, sigue en velocidad constante. Si hay alguna fuerza externa que haga cambiar eso, entonces vamos a tener una aceleración. Una mosca que está dentro del avión podría llegar a moverse muy lentamente. Como el avión está completamente cerrado, presurizado, la mosca se movería a velocidad constante. Sí es cierto, la mosca se mueve a 300.000 kilómetros por hora hacia allá desde la Tierra, pero con respecto al avión, la mosca podría volar común y corriente, porque no hay fuerza sobre él. Si yo voy en el avión y el avión empieza a frenar, la pelotica, por mantener su estado de movimiento, es decir, por mantener la velocidad que ella trae, lo más seguro es que le pase lo que le va a pasar a usted, que es que cuando el avión frena se intenta irse hacia adelante. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque su velocidad disminuye, es decir, usted ahora tiene una desaceleración hacia atrás. ¿Qué pasa con el cuerpo? Intenta seguir su estado de movimiento. Yo podría llegar a analizarlo desde el avión y decir, oiga, si la pelotica se movió para allá, yo digo que la pelotica ahora tiene una aceleración o una fuerza que la está haciendo mover hacia allá. ¿Y qué dice la persona de la Tierra? No, señor, la pelotica se sigue moviendo hacia adelante, pero está cada vez más lento, está desacelerando, por lo tanto debería haber una fuerza que vaya hacia atrás. Los dos tenemos un dictamen diferente de la fuerza. Yo digo el del avión que tiene una aceleración hacia allá y el de tierra que tiene una aceleración hacia atrás. Se crean sistemas con fuerzas ficticias. ¿De acuerdo? Rompe las leyes de Newton. Para que las leyes de Newton funcionen, los sistemas de referencia tienen que ser inerciales. Así, si los dos observamos un fenómeno, los dos vamos a aplicar la misma ley de Newton, van a funcionar y podemos llegar a las mismas conclusiones. Pero si los dos observamos cosas diferentes, es porque uno de los dos está acelerado. Les pongo otro ejemplo. Estamos en un carrusel. Carrusel es el típico jueguito donde usted siente, se monta en el jueguito y empieza a tener una vuelta, ¿no? A dar vueltas. Yo estoy en tierra, yo observo que la persona se coge del carrusel. Entonces ya hay un movimiento circular, de hecho. ¿Hacia dónde va la aceleración en el movimiento circular? Si da una aceleración en sentido a una velocidad angular constante. ¿Hacia dónde va la aceleración? A velocidad constante. El movimiento periódico, frecuencial, lo que ustedes quieran. Tangente ¿Hacia dónde? tangente al movimiento. Tangente al movimiento. No, eso es si es uniformemente acelerado el movimiento circular. Pero tenemos un movimiento circular no uniformemente acelerado, sino circular uniforme. Esa es la aceleración tangencial. Quiere decir que cada vez es más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Otra. ¿Cuál es la única aceleración que no es opcional del movimiento circular? La normal. La normal o centrípeta. Si yo observo a la persona que se coge del aparato, yo, como un observador que no tiene aceleración con respecto a ese fenómeno, digo, uy,
la aceleración va hacia el centro de la circunferencia. Por lo tanto, la fuerza, según la ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, debería ir también hacia el centro. Y es cierto, se está agarrando. Eso. Y ustedes que lo han experimentado, ¿hacia dónde sienten la fuerza? ¿Hacia dónde sienten la aceleración? Hacia afuera. ¿Por qué? Porque usted no es un observador inercial. Usted es una persona que está acelerada. Yo no. Por lo tanto, usted siente diferentes fuerzas, diferentes conceptos de aceleración. ¿Qué pasa realmente cuando usted se suelta? ¿Se va a ir para afuera? No. Usted va a seguir su línea recta y va a salir completamente tangencial al juego. ¿Sí o no? Sí. Pero todo lo que usted siente es una aceleración que lo manda hacia afuera. Usted va con su papá en el carro, su papá es una bestia al volante. Van tomando una curva. Yo observo que usted, todo el carro, necesita una aceleración en dirección de la circunferencia para hacer la curva centrípeta. Pero si su papá va muy rápido, ¿usted hacia dónde siente que lo quiere mandar el carro? Hacia afuera. ¿Por qué? Porque usted está siendo acelerado. ¿Qué es realmente el efecto? Su cuerpo intenta mantener su inercia, intenta mantener su estado de movimiento, su masa por velocidad, que está siendo hacia allá, está siendo bruscamente modificado para que empiece a cambiar. Y la primera ley de Newton le dice, yo me debo oponer al cambio de movimiento. Por lo tanto, intento seguir derecho, pero usted siente como si lo intentaran botar del carro. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Ok, hagamos rápidamente casi que lo mismo, pero de este observador O, quiero volver este a otro observador. No más chiquito. Ok. Los dos son observadores. Básicamente estoy reemplazando A por O. Y los dos queremos observar una partícula. Vamos al punto P. Yo quiero describir esa partícula. Perfecto. Tengo la descripción del punto P desde O y el punto P desde O' y también tengo O' desde P. ¿Listo? ¿Puedo llegar a describir esos vectores? Sí. El de abajo sería el vector de posición de P desde O. El de arriba sería P, perdón, la posición de P desde O'. Y por supuesto, esta sería la posición de O', visto desde O. ¿Sí? Yo creo que en el video se vieron algo similar, pero de pronto desde aquí. Entonces es como muy denso. Es un más general, un poquito menos denso. ¿Sí? ¿Les quedó clara esta parte? Toda esta parte de pronto más suave. Bueno, listo. Se ve complicado, ok. Pero yo sé que estas dos sumadas me tienen que dar el tercero. Listo, suave. Yo puedo llegar a querer la descripción desde O desde O'. Es bastante relevante. Algo que me dice a mí el sistema de referencia inercial es que alguno de los dos podría llegar a tener una velocidad, ¿cierto? Yo le quiero dar una velocidad a O', supongamos constante en X, velocidad de O' para el eje X. Algo así. ¿Listo? ¿Quiere conocer O desde O'? No, vamos a hablar. Al fin y al cabo se está moviendo con velocidad con respecto a quién. Con respecto a este que tenemos acá. ¿Va a ser una constante? Sí, es una constante. Pongámosle que es una velocidad constante en dirección de ella. Quiero escribir esto con respecto a la velocidad, casi que es derivando, ¿no? Así que aquí no me voy a matar demasiado.
tendríamos la velocidad de O' con respecto a O más velocidad de P con respecto a O' igual a la velocidad de P con respecto a O. Esto es muy bonito vectorial. ¿Qué va a pasar cuando yo mire la aceleración? ¿Cuánto es la aceleración de este observador? La velocidad del punto P observado, perdón, la aceleración. Ok. Del punto P observado desde O' es igualita a la observación desde A, desde O. ¿Qué quiere decir? No importa cuál de los dos lo mire, va a ser la misma aceleración. ¿Listo? Quiero concentrarme de pronto en las transformaciones más típicas de posición o de velocidad, puede ser. ¿Cómo escribo yo una posición cuando algo se mueve con velocidad constante? No sé si recuerdan. Es decir, cuando yo tengo aceleración igual a 0, tengo velocidad que es una constante. ¿Y cómo puedo escribir la posición? Que en este caso sería el eje X. Bien. ¿Cómo lo representaría en un gráfico? Sí, ya tengo aceleración 0, velocidad constante y posición, ¿cómo sería? ¿Cómo será la ecuación? Lineal cuadrática. ¿Lineal o cuadrática? No cuadrática, sino que la de. Pero si esta es constante. Entonces lineal la otra. Epa. Bueno. Velocidad por el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué quiero expresar esto así? Porque resulta que aquí tengo la posición y vale la pena expresar esa posición en términos de la velocidad y el tiempo. ¿Por qué? Porque es constante. Voy a reescribir esta ecuacioncita que tengo acá, teniendo en cuenta eso. Es decir, la posición de este objeto con respecto a este, mentira, este será el que quería cambiar, va a ser igual a eso. Velocidad del objeto con respecto por el tiempo, más vectores de posición. ¿Listo? Quiero hacerlo todavía más reducido. Lo puedo llevar a ecuaciones de X, Y y Z. Las de X, Y y Z son desde O, es decir, las que no tienen el primado. ¿Cómo me quedaría la de X? Pues me quedaría la velocidad que nosotros tenemos en X por el tiempo más la velocidad, perdón, me olvidó algo aquí, del punto. Pero una pregunta. ¿Usted me dio el tiempo para evaluar con respecto a la posición, cierto? ¿Respecto a qué? Para evaluar la posición. Usted me dio el tiempo para poder. ¿Poderlo escribir así? Sí. O sea, el tiempo usted nada más se incorpora así. No, es que yo puedo llegar y reemplazar la posición siempre que yo quiera por la velocidad del tiempo. Así Sí. como yo puedo reemplazar el tiempo por la posición sobre la velocidad. O sea, eso fue un reemplazo. Sí, un reemplazo. No dice nada más. Pero no sé si aquí ya puedan llegar a mirar unas transformaciones de Galileo. Es decir, ¿qué me dice la transformación de Galileo? Que la posición que va a observar usted, que está quieto, por ejemplo, va a ser igual, de la partícula, va a ser igual a la posición que observe el observador que se está moviendo, es decir, de sub 0, ¿me pasa mal? Sí. No, ya está bien. A la velocidad del observador por el tiempo más la observación que le haga. ¿Sí o no? Por ejemplo, yo estoy totalmente quieto. Llega una persona y dice, voy en un tren, veo que un juguete se mueve a 10 kilómetros por hora. O sea,
El tren se mueve a 20 kilómetros por hora. La observación que él hace es de 10 kilómetros por hora. Ahorita miramos las de velocidad. No, mentiras. Creo que esa de velocidad mejor la hacemos cuando calculemos las de velocidad. Ahorita la corregimos. No me paren bolas. Sí, ya, me arrepentí. Pregunta, tenemos aquí X, Y, Z. ¿Cuánto me daría la de Y viendo que la velocidad solamente está para el eje X? Que los dos observan lo mismo. ¿Cuánto me daría la de Z viendo que los dos están para el eje X? Que los dos observan lo mismo. No recuerdo bien si estas son las transformaciones de Galileo o las transformaciones inversas. ¿Alguno se acuerda? Por ahí del video. Siempre las confundo. Pero creo que estas son las transformaciones de Galileo, que con datos del observador que se está moviendo, obtengo datos del observador que no se está moviendo. Y si despejo tengo las transformaciones inversas de Galileo. ¿Listo? ¿Qué pasará para la velocidad? Estas son para posición, claro. ¿Puedo llegar a calcular las de velocidad? Sí, sería derivar a ambos lados por el tiempo, ¿no? Posición con respecto al tiempo me dará velocidad. Por aquí solamente me queda la constante más velocidad prima. ¿Qué me queda de acá? Lo mismo. Esta es para X, ¿verdad? ¿Y qué me queda? Bueno, estas son... Ahí, ¿por qué no puse el tiempo? Porque la derivada de la velocidad, que es constante con respecto al tiempo, el tiempo se va. Me queda la constante. Y estas sí son velocidades. Posición con respecto al tiempo, velocidad. Posición con respecto al tiempo, velocidad, pero esta es prima y esta no. Y de nuevo, si despejo, me quedan las transformaciones inversas. Okay. Las transformaciones de Galileo realmente no hay que aprendérselas o algo por el estilo, es más la lógica de las cosas. ¿Qué pasaría si no tuviéramos que este sistema de referencia se mueve hacia allá, sino que se mueve con un ángulo de 30 grados con respecto al horizontal? ¿Qué veríamos cambio en las ecuaciones? Pues que aquí posiblemente tendríamos para la posición b sub 0 por el coseno de 30 y acá b sub 0 por el seno de 30. Habría una velocidad diferente para X y para Y, y Z seguiría igual. ¿Qué pasaría si la parte de moverse así con un ángulo pues sale del tablero? Pues tendríamos las tres, la transformación de Galileo. Lo más general siempre va a ser, pues es que solamente me cumplen cuando esta condición es cierta. Cuando la aceleración de los dos, la que están observando, es la misma. ¿Ok? Ahora sí les puedo hacer el ejemplo. ¿De velocidad? Sí. Yo estoy quieto. Voy a observar el tren que se mueve a
20 kilómetros por hora. Y el tipo del tren observa que una gallina se mueve a 10 kilómetros por hora. ¿Qué observo yo? Que la gallina se mueve a 30 kilómetros por hora. Eso es todo. ¿Qué pasa si el tipo del tren, que estaría por acá, yo le reporto, que la gallina se mueve a 30 kilómetros por hora y él sabe que se mueve a 20 kilómetros por hora? ¿Qué es lo que él observa que se mueve la gallina? A 10. Básicamente estoy cambiando el orden de las cosas, pero es lo mismo datos de medición. ¿Listo? Este es el observador que tiene la velocidad, este es el que está quieto. Bueno, ejercicios. ¿Sí hay? Profe, entonces la respuesta era cuál. Bueno, ahora sí. ¿Qué se necesita para calcular la transformación galileana de la velocidad? Que alguien me diga, como dice la canción. Pero sí, la posición de la partícula. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es más general? Porque no es solamente determinar la posición de la partícula, ¿no? Luego de determinar la posición, habría que derivar la transformación para la posición. Diría yo. Solo con determinar la transformación de la posición no es suficiente. Solo con determinar la posición, perdón, la partícula no sea suficiente. Pero si yo tengo esa transformación y la derivo en el tiempo, sí me daría la velocidad. Ok. ¿Qué desean medir los observadores? La fuerza es que no se la partícula. ¿De qué estamos hablando siempre? Posición, velocidad y aceleración. Yo diría que ahí la más general sería las cantidades cinemáticas de los dos observadores. Sí, porque no estamos hablando de fuerzas. No, todavía no. De hecho, aquí empezamos con decir que la aceleración de los dos ya es constante. Luego, cuando ustedes lo vean, si no es que ya lo vieron, no recuerdo, ya están los videos, van a ver que es un sistema de referencia inercial. Esto es lo necesario. Y las transformaciones de Galileo solo funcionan para esto, no funcionan para más. ¿Okay? Si yo ya le agrego una fuerza, ya no serviría. No. Las transformaciones no, hay que volverlas a escribir. ¿Se puede llegar a hablar del movimiento de los dos acelerados? Sí, claro, no hay ningún problema. Pero entonces las leyes de Newton ya no me cumplen. Las leyes de Newton tienen cierto límite. ¿Listo? El límite es ese, que todos los sistemas de referencia tienen que ser inerciales. ¿Se pueden mover? Sí, pero muévanse a velocidad constante. Ok. Cuarta. Para que todos los observadores midan la misma aceleración de la partícula se necesita que No, mentira. ¿será? Hay una más correcta que las otras. La velocidad de los observadores. Todos los observadores. Pues la más fácil sería todos los observadores estén en reposo. Porque mirarían el mismo objeto, la misma. Con los Sí, mismos cambios. es totalmente cierto lo que le está diciendo, ¿sí o no? Pero hay algo que da igual para que la medición de las aceleraciones sea igual. Que estén en reposo o más general, La velocidad. la velocidad constante para todos los observadores. Constante a 0 o constante a cualquier número, no importa. Desde que dos personas nos movamos con velocidad constante, estamos haciendo las mismas observaciones de aceleración y por lo tanto de fuerzas. Eso va a ser muy importante más adelante. Bueno, quinta, ¿a qué hace referencia la palabra relativo cuando hablamos de movimiento? La A, ¿cierto? A que todas las medidas dependen es del observador. Ok, muy bien.
Esta está sencilla. Dos carros en movimiento se acercan entre ellos. El carro 1 tiene una rapidez de sub 1 y el carro 2 una rapidez de sub 2. Ambas medidas por un observador de pie junto a la carretera. Vamos a escribirlo aquí rápidamente. Ahí está. ¿Listo? Y aquí tenemos el observador medio de la carretera. Chévere. El carrito 1 tiene una rapidez de sub 1 y el carrito 2 tiene una rapidez de sub 2. Ajá. Miren la rapidez de este carrito, parece que es hacia la derecha porque dice que se enfrentan, ¿no? Y de este, en cambio, también. Esas velocidades, sin embargo, son las observadas desde un observador que está quieto. Te lo presento. Ahora me preguntan, ¿cuál es la velocidad que percibe el carro 1 de 2? Eso es todo. ¿Cómo lo haríamos? La velocidad a la que se percibe como la Básicamente me están preguntando eso. Ah, perdón, al revés. Bien. ¿Cuál es la velocidad del carrito 2 con respecto al carrito 1? Si no se acuerdan de esto, sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la velocidad del carrito 2? ¿Negativo o positivo? Si lo miramos vectorialmente. Hagámoslo en una sola línea recta, en X. Negativa. Listo. Velocidad del carrito 2, negativa. ¿Qué sigue? el observador. Menos. Ajá. El observador que sería 0. La velocidad del carrito. 1. ¿Qué tenemos de resultado? Que el carrito, la velocidad de 2 vista desde 1 es, reorganizando, puede ser, menos de 1 menos de 2. Bien. Les voy a explicar por qué aquí está con menos y allá no. Antes de que se me alborote. Yo me estoy moviendo hacia allá, hacia el frente. Desde ese sistema de referencia, esta es la dirección positiva. Llevo, no sé, el límite de carretera, 80 kilómetros por hora. Y viene una tractomula de 2 toneladas hacia acá, 80 kilómetros por hora. Yo veo que esa tractomula no viene a 80 kilómetros por hora, porque esa observación la hace una persona en calle. Este carro se mueve 80, este carro se mueve 80. ¿Qué observa la persona del carro que está a punto de ser atropellado por la tractomula? Menos 160 kilómetros por hora. Se acerca hacia él y esa es la dirección y la velocidad real a la que ocurre el choque. Las choques no ocurren cuando son en contra, carros en contra, no ocurren a la velocidad que vaya más rápido, algo por el estilo. No ocurre a la suma vectorial, por eso es que está con menos, de las velocidades. Y esta es la dirección vectorial y esta es la magnitud. Ahí la más cercana sería la respuesta número 1, que me habla de que las dos velocidades, pues sí, contribuyen. Y es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, está en la mitad de la carretera, tiene que elegir. No, mentira, ese ejemplo lo hablamos después. El del tren y la persona y las 5 personas. ¿De qué? El del tren que por un carril se va y mata a 5 personas y que en el último matan. Más o menos. Más o menos. ¡Listo! ¿Qué me dice esta? Si un tornillo cae del techo o puso movimiento, ¿qué trayectoria sigue ese tornillo según una persona que está en el bus y según una persona que está al borde de carretera? ¿Qué opinan? Y la fuera fue para Miren, aquí la forma más fácil de hacer esto es. No mentiras. Por lo que se ha dicho que van a uy, lo sacaron. ¿Qué pasó?
¿Para qué está esta gente? Bueno, No, ya está. buenas. Sí, sí, ahí está. Sí, No, no me preocupe. son tácitos. Listo. Tengo ese observador y tengo ese observador. Este que está aquí en el bus va a observar la pelotica, pero el bus se está moviendo con una cierta velocidad. Voy a colocarla hacia la derecha. ¿Qué sería lo más ideal? Pues nosotros hacer la descripción desde el punto de vista de la persona que está en el bus. ¿Por qué? Porque la persona que está en el bus me va a dar una descripción bastante sencilla. Es simplemente, voy en un bus y dejo caer una pelota. ¿Qué pasa con la pelota? Cae derecho hasta el piso. Perdón. Luego llegar a decir, bueno, obviemos la dirección de Z, creo que no se va a salir o entrar al tablero, pero podemos hablar de la dirección de Y. El bus me va a decir, hey, esa cosa está como una caída libre. Supongamos que lo dejo caer desde una altura. Eso es lo que lo observa. Ah, perdón. Primado. ¿Cierto? Así de sencillo. El que está en movimiento ve que esto cae. Y en el eje X, prima, para él, se queda totalmente quieto. ¿Qué va a ver la persona que está desde el piso? Según estas ecuaciones, la persona que está en el piso quieta va a ver el mismo movimiento en X más la velocidad del bus por el tiempo para el eje X. Es decir, esto está muy bien para ese observador, pero el otro observador va a observar lo mismo en Y y la velocidad del bus por el tiempo en X. ¿Alguien me puede llegar a decir estas dos ecuaciones de movimiento que corresponden, donde tenemos un movimiento uniformemente acelerado en un eje y en el otro tenemos uno uniforme? Aceleración constante, aceleración igual a cero. ¿Qué clase de trayectoria es esta? Ajá. Aceleración constante en el eje vertical, la velocidad que yo le invierta al inicio en el eje horizontal. Y no más. ¿Qué tipo de movimiento es? ¿No? Esta gente. Observen el marcador. ¿Listo? Ahora observen la trayectoria del marcador. ¿Qué trayectoria hizo la segunda vez? No, señora, no inventen, no es posible. Pero sí es poquita la inversión. Es poquita la inversión, tendrá que ir mucho más rápido. ¿Por qué? Ojo, porque la persona que está en el bus va a ver una caída libre, pero la persona que ve la caída libre también está viendo un movimiento horizontal. Es decir, la persona desde el suelo vería, desde el bus, perdón, vería cómo cae, mientras la otra ve cómo cae mientras el bus avanza. Vería una trayectoria semiparabólica y este vería una trayectoria completamente en caída vertical. ¿Estamos de acuerdo? Estas son las ecuaciones típicas de movimiento parabólico. A lo mucho me faltaría por aquí a la velocidad Y. ¿Y ya? ¿Qué más le falta? Esto, en dado caso que, por ejemplo, el tornillo no cae enfrente de la persona, sino. Hubo cambio de la aceleración. Hubo cambio de la velocidad, perdón. O sea, en el cambio de que el tornillo está, bueno, en la esquina del bus y se cae, y la persona lo va a ver. Esto, y la persona va con la aceleración del bus, pero él ve que el tornillo va cayendo y pierde la aceleración de que le estaba dando el bus. ¿Sí? Hubo alguna fuerza. Mire, yo voy en el bus, está soplando el aire, dejo caer el tornillito, posiblemente vaya para atrás por efecto de la fuerza de fricción. Si yo voy en el 3 balas más rápido del mundo, a 300 y pico de kilómetros por hora, que creo que va casi a la velocidad del sonido, más rápido, no recuerdo, y dejo caer el marcador, el mismo comportamiento, ya no lo voy a dejar caer más, va a ser el mismo comportamiento que yo estoy teniendo acá, es decir, el marcador va a caer derechito.
La única opción de que ese marcador se vaya para atrás es porque el tren tuvo que acelerar. Y por inercia, este marcador tiene su estado de movimiento, es decir, se va quedando atrás. O sea, por ser lo contrario. O si este marcador se va hacia adelante es porque el bus está frenando y el marcador tiene su inercia, intenta irse hacia adelante. ¿Listo? Bueno, me siento presionado. ¿Hay algún otro docente ahí? No, no. Práctico, si pasamos a mirar la última. ¿No? Ok, estas dos las miramos en la próxima clase. ¿Listo? Bueno, que estén bien. La próxima clase empezamos, creo que temas de fuerza, si no estoy mal.